¿Es María la Madre de Dios? Esta es una pregunta que hoy en día en muchos ambientes evangélicos levanta cierta polémica. Sin embargo, es una pregunta a la que la Iglesia dio respuesta desde el año 431 durante el Concilio de Éfeso. Acompáñame al siguiente video. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro de los videos de esta serie sobre Cristología. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema que muchas veces suele sonar controversial. María, la Madre de Dios. Antes que nada les quiero volver a invitar a que si no te has suscrito al canal lo hagas en este momento y también a visitar y darle like a las redes sociales de Teologando Ando tanto en Facebook como en Instagram. También, por supuesto, te quiero invitar a que entres a mi blog alexeyrodriguez.com, donde te puedes suscribir para recibir, además de los newsletters quincenales, un devocional diario y diversos materiales de estudio bíblico. Si en el Concilio de Nicea se había definido por fin que Jesús era Dios en una manera más formal y más fuerte, en el Concilio de Éfeso se va a definir otra de las cosas importantes, de qué manera Jesús puede ser Dios y Jesús puede ser hombre. En esta ocasión vamos a entrar a otras de las grandes batallas que se han dado durante los concilios. En esta ocasión, por un lado tenemos a Nestorio y por el otro tenemos a Cirilo de Alejandría. La principal discusión entre estos dos fue que a Nestorio se le ocurrió dar una serie de sermones donde decía que María era Cristótocos, es decir, la madre de Cristo, mas no Theotokos, la madre de Dios. Por otro lado, Cirilo de Alejandría le responde e incluso le escribe cartas pidiéndole que se retracte de esto, pues María tenía que ser aceptada como Theotokos, es decir, Madre de Dios y no solamente como Madre de Jesucristo. Pero este problema no era simplemente sobre María, sino que más profundo es un problema cristológico. Vamos a ver cómo cada uno llegó a sus conclusiones. Primeramente Nestorio, quien sigue la tradición de la teología antioquena. Ellos tenían una cristología que hoy llamaríamos una cristología desde abajo, es decir, desde el hombre hacia Dios. En su cristología, en Cristo hay unidad entre el hombre y Dios, pero esta unidad no es una unidad ontológica, es decir, no es una unidad de la naturaleza, sino que es una unidad moral. Ellos van a usar la analogía del matrimonio, donde aún existen dos personas. Así que en Jesucristo existe la persona de Dios o la persona divina, pero también existe la persona humana. Podemos ver en Nestorio una intuición correcta. En Jesucristo convive la humanidad y la divinidad. Sin embargo, en su manera de explicar, sucede que puede llegar a hablar incluso de dos Cristos, el Cristo humano y el Cristo divino. Así, por ejemplo, María fue madre del Cristo humano que después llegó a ser el Cristo divino también. Y en la cruz muere la parte humana, pero no muere la parte divina, que es la que resucita al cuerpo humano. Y es decir, la humanidad de Cristo termina siendo un mero instrumento de la parte divina de Jesucristo. Ante esto aparece Cirilo de Alejandría, quien enojado, primeramente escribe una carta a los obispos de Egipto advirtiéndoles de los problemas de caer en la herejía nestoriana. En segundo lugar, escribe un par de cartas bastante pastorales directamente a Nestorio, donde le informa en el error que está cayendo. La segunda de estas cartas va a aparecer uno de los conceptos más importantes en la cristología, que es la unión según la hipóstasis, o lo que conocemos hoy como la unión hipostática. Es decir, la unidad
de lo humano y lo divino en Jesucristo no solamente es una unidad moral, sino que es una unidad ontológica. Es por esto que para Cirilo no se puede hablar de María como solamente Madre de Jesucristo y no se puede decir que solamente la humanidad de Jesús murió en la cruz, pues desde el momento del nacimiento ya Jesús era Dios, ya Jesús era el Verbo encarnado, y en su muerte tampoco puede haber división de dos personas. Estamos hablando aquí de que en Jesucristo existe dos naturalezas, pero solamente una persona. Todo esto se va a clarificar más adelante en el Concilio de Calcedonia, que lo vamos a estar estudiando la próxima semana. Si algo tenemos que aprender de Éfeso es que todas las doctrinas están interrelacionadas entre sí y no podemos simplemente separar una doctrina por un lado y otra por el otro. Muchas veces en un celo evangélico hemos caído en creencias o en palabras que afectan lo más profundo de nuestros dogmas de fe. Si decimos, como Nestorio, que María no es la Madre de Dios, entonces estamos diciendo que en Jesús hay dos personas y no solamente una persona y dos naturalezas. Hay mucho más que se podrá discutir sobre este tema, muchísimo más para explicar durante el Concilio de Calcedonia. Por eso los vuelvo a invitar a que se suscriban a este canal y estén atentos para que la próxima semana, cuando salga el video de Calcedonia, no se lo pierdan y puedan estar también. Los invito a comentar con sus preguntas, con sus dudas y también con sus comentarios o con temas que quieren que se trate en este canal. Muchas gracias por sus suscripciones, muchas gracias por sus likes y por sus comentarios. Les recuerdo, visiten el blog y visiten las redes sociales de Teologando Ando en Instagram y en Facebook. Bendiciones a todos.